Disculpen la tardanza, pero ahí estamos resolviéndoles asuntos de notas a varios. Igual si alguien tiene alguna situación con su segundo parcial, por favor, al final vamos a platicar eso. Porque habían por ahí algunos, por ejemplo, está Raquel, ¿verdad? No. Sí, estoy en eso. Sheila también, sí. Gracias, licenciada. Muy bien, entonces vamos a estar viendo eso para que ustedes ya se queden tranquilos y reciban clases bien. Por favorcito, los voy a molestar con su código de comercio. Ubíquense, por favor, en la factura cambiaria y el contrato de compraventa mercantil. Cuando lo tengan, me avisan. Ya estamos ubicados en el contrato de compraventa. Muy bien, Jocelyn, muy bien. Ahora vayámonos a la factura cambiaria. Por favor, ahí me dicen dónde está para que yo la encuentre pronto. Artículo 591. Muy bien, así se contesta. Estamos en el 591, la factura cambiaria. Y el contrato de compraventa, Jocelyn. Ese no lo tengo en el Código Civil, licenciada. No, en el Código de Comercio. Lo único que tengo anotado es que en la factura cambiaria se da el contrato de compraventa mercantil, el crédito. Sí, pero lo que necesito es que me diga dónde está el contrato de compraventa mercantil. En el Código de Comercio. Por eso le digo compraventa mercantil. Porque hay compraventa civil. Aún no lo he localizado, licenciada. Por favorcito. Ahí se recuerdan que los contratos están en el libro 4 y nosotros con títulos de crédito estamos en el libro 3. Entonces, licenciada, sería el 669. Ahí empieza el libro 4 con los principios filosóficos. El artículo 695. Vaya hombre, ahí estamos en el título 2, el capítulo 1 y el artículo 695 de la compraventa mercantil. O sea que yo no les pregunto porque no sé, yo les pregunto porque ustedes deben de ubicarse. ¿Está hasta el 706, licenciada? 700. Está del 695 al 706 sobre Muy bien. Contratos mercantiles. Muy bien, porque después nos vamos al suministro, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la compraventa mercantil. Yo lo que quiero que ustedes observen es que tenemos títulos de crédito representativos de dinero y títulos de crédito representativos de mercadería. Y ustedes van a decir, ay, la licenciada Mazariegos, ¿cómo repite? Pues en la repetición está el conocimiento, porque se necesita demasiada disciplina, ¿verdad que sí, Yacel? Para ser metódico y estudiar mucho. Entonces, vean, ¿cuántos títulos de crédito dijimos que regula nuestro código? 13. Muy bien. ¿Y cuántos títulos de crédito representativos de dinero? 8. Entonces, ¿cuántos son representativos de mercaderías? 5. Muy bien.
Entonces encontramos que los títulos representativos de mercaderías, al igual que otros títulos de crédito representativos de dinero, tienen relación directa con contratos mercantiles. Les voy a poner ejemplo. Pero antes de eso, les hago la observación de siempre. Cuando leamos alguna norma, por favor, activamos nuestra cámara. Necesito ver cómo leen. Entonces, encontramos que tenemos títulos de crédito representativos de dinero y tenemos títulos de crédito representativos de mercaderías. Entonces, encontramos que hay autores que se dedican a indicarnos esta diferencia y a indicarnos que no obstante que tenemos títulos de crédito representativos de dinero, o sea, de valores pecuniarios, tenemos por el otro lado para la circulación de la riqueza, ¿verdad? Que se hace a través de esos títulos de crédito representativos de dinero, también títulos de crédito representativos no de ese papel moneda que se representa a través de esos títulos de crédito dinerarios, sino representativos de mercaderías, pero a su vez representativos de riqueza. Entonces ahí tenemos que están todos los títulos de crédito representativos de mercaderías. Y ya dijeron ustedes, son 5, la factura cambiaria, la carta de porte, el conocimiento de embarque, el certificado de depósito y el bono de prenda. Ahí tenemos los 5 títulos. Entonces, vean ustedes, no obstante que unos son representativos de dinero y otros de mercaderías, tenemos de ambas clases títulos de crédito que se relacionan de manera directa con contratos. Y les decía al principio, les voy a poner ejemplos. Si nosotros vemos las obligaciones sociales o debentures, se relacionan directamente con ¿qué contrato? ¿Están ahí o no están ahí? Aquí estamos, licenciada. Estamos Ay, viendo Lucía, pero a veces me da la idea que no están. Es que a veces no sabemos la respuesta. Sería contrato pecuniario, licenciada. ¿Qué manda? Sería un contrato pecuniario. Sí. Sí es un contrato pecuniario, pero la pregunta es, ¿con qué contrato se relaciona ese título de crédito? Que son los debentures, por ejemplo. ¿Contrato de compra y venta, licencia? No, Sheila. Mire, y así está usted pidiéndome cosas. Ya no le voy a dar tiempo al final. Es un contrato mercantil al final, ¿verdad, Sí, licenciada? es un contrato mercantil con el que se relaciona, pero la pregunta es ¿cuál? Entonces pongan atención porque si no me va a dar mucha tristeza y cuando active la cámara voy a estar llorando. Los debentures son títulos de crédito representativos de dinero que se relacionan de manera directa con un contrato. ¿Con qué contrato se relaciona? Con el contrato de sociedad anónima, jóvenes. Entonces, vea, hay relación directa. ¿Por qué? Porque si no existe un contrato de sociedad anónima, si no hay la constitución de una sociedad anónima, que es la sociedad creadora de los debentures, pues no pueden haber debentures. Entonces, es una relación muy directa, ¿verdad? Ay, Dios, ya vio Edgar, si ustedes el día que lo vemos, si se van, lo saben. Y ya cuando regresan ya no lo saben. Ay, no díganme qué pasa. Ahora veamos otro contrato ahí que el título de crédito se va a relacionar directamente con él y ya lo vimos. El certificado fiduciario. ¿Con qué contrato se relaciona
el certificado fiduciario, que es un título de crédito representativo de dinero. Con los fideicomisos. Depósito mercantil. Con los fideicomisos. Ay, qué rico se siente cuando ustedes sí contestan bien. Pierdan el miedo. Lo peor que puede pasar que lo que uno dice no es, pero lo resolvemos. Entonces, tenemos el contrato de fideicomiso, de inversión. Si no hay un contrato de fideicomiso de inversión, entonces no se pueden crear certificados fiduciarios. Por eso decimos que hay una relación directa entre el certificado fiduciario y el fideicomiso, porque si no hay contrato de fideicomiso de inversión, no hay certificado fiduciario. No pueden nacer a la vida jurídica, porque es el contrato de fideicomiso de inversión el que le da nacimiento al certificado fiduciario. Encontramos a su vez que tenemos títulos de crédito representativos de mercadería que se relacionan directamente con contratos. Y les decía, todos los títulos de crédito representativos de mercadería se relacionan de forma directa con contratos. Pongan atención. La factura cambiaria nace como consecuencia de la existencia de un contrato de compraventa mercantil al crédito. Si lo pueden copiar en alguna parte, cópienlo. Tengan apuntamientos para que ustedes después estudien. Entonces encontramos que si no hay contrato de compraventa mercantil al crédito, no nace la factura cambiaria, porque la factura cambiaria es un título de crédito que representa mercaderías. En principio se fue dando de una manera muy aislada en los países de Latinoamérica, pero dado el crecimiento y la amplitud de la práctica mercantil, entonces se fue expandiendo a lo largo de nuestros países latinoamericanos en principio. Y finalmente fue la factura cambiaria como un título de crédito ya tipificado en nuestro Código de Comercio. Si ustedes van al Código de Comercio y observan que tenemos títulos de crédito, entonces vamos a encontrar ahí nuestra factura cambiaria. Encontramos entonces que es en esa forma como nace y se expande. Se usa bastante, se utiliza bastante en el tráfico mercantil como un instrumento de ese tráfico mercantil, la factura cambiaria. Entonces encontramos que es un título de crédito y ahí encuentran ustedes que tenemos definiciones doctrinarias, pero también encontramos en nuestro código que es un título de crédito representativo de mercaderías que su origen lo tiene en la compraventa de mercaderías al crédito y en prestación de servicios al crédito. Entonces, puede crearse, puede librarse la factura cambiaria si nosotros estamos pudiendo tener una prestación de servicios al crédito. O por el otro lado, si nosotros vamos a ser vendedores y vamos a vender mercaderías también al crédito. Entonces aparece ahí que este título de crédito representativo de mercaderías nace como consecuencia de la compraventa de mercaderías al crédito o como consecuencia de la prestación de servicios al crédito, en donde un vendedor va a darle la prestación, que son esas mercaderías, al comprador al crédito. Y el comprador las recibe a cambio de una contraprestación
en dinero que va a pagar a futuro. Entonces vemos que la factura cambiaria tiene incorporado un crédito, ¿verdad? Que la prestación van a ser las mercaderías y que la contraprestación va a ser el precio en dinero. ¿Quién entrega la prestación? El vendedor. ¿Quién recibe la prestación? El comprador. ¿Quién entrega la contraprestación? El comprador. ¿Cuál es la contraprestación? El precio en dinero. Si nos vamos a su naturaleza jurídica, seguimos diciendo que los títulos de crédito son considerados bienes muebles. Esa es la naturaleza jurídica en general. Sin embargo, algo muy particular de la factura cambiaria es que es un título de crédito que por su naturaleza contiene un crédito. Es decir, que incorporado tiene la factura cambiaria un crédito, porque estamos diciendo que solo nace si hay una compraventa de mercaderías al crédito o si hay una prestación de servicios al crédito. Entonces, la naturaleza jurídica de la factura cambiaria también esencialmente es que tiene incorporado un crédito. Entonces, su naturaleza es que contiene un derecho de crédito. Es un título de crédito susceptible de endoso si se va a negociar, o por el otro lado, sí, creada la factura cambiaria, entregada al comprador o enviada en su momento, el comprador debe aceptarla, es decir, que la aceptación de la factura es obligatoria. Y luego debe hacer efectivo el pago de esa prestación, o sea, de las mercaderías que le dieron al crédito. Si el comprador recibe las mercaderías, recibe la factura cambiaria y no la acepta, entonces hay la posibilidad del protesto. O si aceptada la factura cambiaria no la paga, entonces también hay susceptibilidad de protesto por aceptación o falta de pago. Por aceptación o pago. Entonces encontramos que ahí se da el cumplimiento forzoso de la obligación. ¿A través de qué? A través del ejercicio de la acción cambiaria, que puede ser en la vía directa o en la vía de regreso. ¿Y cómo la tramitamos? A través de un juicio ejecutivo. Entonces encontramos que, al igual que todos los demás títulos de crédito, la factura cambiaria tiene características. Pero cuando hablamos de las características, encontramos que son notas características, ¿verdad? ¿Qué tiene? En principio es tremendamente formal. ¿Por qué razón? Porque debe cumplir con los requisitos que la ley establece para que sea válida y eficaz. Y hablando de esos requisitos, regresamos una y mil veces al 386, que ustedes ya lo deben de saber. Y encontramos que solo ahí debemos de cumplir con 5 requisitos. Pero luego nos vamos a nuestro Código de Comercio y encontramos que ahí hay más requisitos. Alguien que por favor nos ubique los requisitos en el Código de Comercio en la factura cambiaria y nos diga para que nosotros lo encontremos. Artículo 594. 594. Y entonces, ¿cuántos requisitos tenemos en el 594? 4. 4. Tenemos 4 requisitos. Y entonces encontramos que
Los requisitos del 386 son generales. Los requisitos del 594 son especiales. Entonces, solo ahí ya tenemos 9 requisitos. Alguien que nos lea los requisitos así rapidito del 594. Muy bien, Kevin. Artículo 594. Otros requisitos. Ay, Kevin, ¿por qué no nos deja que lo veamos? Ahorita voy. Listo. Eso. Artículo 594. Otros requisitos. Además de los requisitos que establece el artículo 386, la factura cambiaria deberá contener 1. El número de orden del título librado. 2. El nombre y domicilio del comprador. 3. La denominación y características principales de las mercaderías vendidas. Y 4. El precio unitario y el precio total de las mismas. Muy bien. Entonces vemos que tenemos los del 386 que son 5. Tenemos los del 594 que ya nos dijo Kevin y son 4. Ahí llevamos ¿cuántos requisitos? 9. 9. Pero puede ser que la factura cambiaria se pueda ir pagando en abonos, o sea, se vaya amortizando, se vaya segmentando por pagos. Entonces tenemos otros requisitos especiales. ¿Cuáles son? Por ahí nos los puede dar alguien. Sería el número de abonos. ¿La miramos, Jocelyn? Disculpe, licenciada. No tenga pena. Sería el número de abonos, la fecha de vencimiento de los mismos y el monto de cada uno. Entonces, si nos preguntaran en el examen cuántos son los requisitos de la factura cambiaria, ¿qué responderían ustedes? 12. Tenemos 12. Y si preguntáramos cuántos son los requisitos especiales de la factura cambiaria, ¿qué responderían? 7. Y si preguntamos cuántos son los requisitos generales de la factura cambiaria. 5. Muy bien, Jocelyn. Entonces, vean, ahí tenemos los requisitos. ¿Por qué estamos viendo los requisitos en este momento? Porque eso le da la característica de ser un título formal. Encontramos que es completo. ¿Por qué es un título completo? Y esa es una característica. Porque se vale por sí mismo, no necesita de otro título de crédito para su validez y eficacia, sino que es válido, es eficaz por él mismo. Entonces tiene completud. Eso quiere decir, los títulos de crédito en el caso de la factura cambiaria no se crean con condición alguna, ¿verdad? Por ejemplo, el pagaré tiene condición, ¿verdad? Es una promesa, ¿verdad? De pago a futuro. Entonces, ¿cuál es la condición? Que se cumple el plazo. A diferencia del cheque, es una orden incondicional. Pues en este caso, la factura cambiaria también es incondicional. Ya se realizó la compraventa mercantil al crédito, ya se aceptó la factura cambiaria, ya se están venciendo los plazos. ¿Qué procede? Que se pague. No se debe cumplir condición alguna para efectos de que se cumpla con la obligación contenida en la factura cambiaria. Es autónoma. ¿Por qué es autónoma? ¿Se recuerdan ustedes de las características de la autonomía? Pues no depende del tenedor anterior en lo absoluto. El tenedor que sea el portador de ella en ese momento va a estar legitimado activamente para ejercitar los derechos incorporados en la factura cambiaria. Y entonces ahí tiene autonomía. ¿Por qué decimos que tiene rigor cambiario? Porque una vez, por la completud y la formalidad,
cumplidos todos los requisitos que la ley establece, entonces va a existir protesto si la obligación no hubiera sido cumplida en tiempo, ¿verdad? Al vencimiento del plazo, por ejemplo. Y entonces resulta ser que vamos a acudir al cumplimiento forzoso de la obligación. Cuando vamos al cumplimiento forzoso de la obligación, vemos que una vez protestada la factura cambiaria, podemos ejercitar ese derecho incorporado en la factura cambiaria. ¿A través de qué? A través de la acción cambiaria, ya sea en la vía directa, ya sea en la vía de regreso, dependiendo qué es lo que procede en cada caso concreto. Y luego decimos que es un título causal. ¿Por qué es un título causal? Porque recuérdese que todos los títulos de crédito representativos de mercadería tienen incorporada una relación con el contrato que les da origen. Entonces, ¿qué hay incorporado en la factura cambiaria? Un contrato de compraventa mercantil al crédito. Por eso es causal. ¿Qué hay incorporado en una carta de porte? Un contrato de transporte terrestre o un contrato de transporte aéreo. ¿Qué hay incorporado en un certificado de depósito, por ejemplo? O en un bono de prenda. Pues en el certificado de depósito hay incorporado un contrato de depósito mercantil. Por eso son causales. Y en el bono de prenda hay incorporado un contrato de préstamo o un mutuo mercantil, como ustedes lo quieran llamar. Entonces ahí se da la relación causal. Ahí nace la causa. Por eso los títulos son causales. Encontramos que es obligacional. ¿Por qué? Porque se incorpora obligaciones recíprocas para los contratantes, para los sujetos o elementos personales o intersubjetivos de la factura cambiaria. Es un título a la orden. ¿Por qué? Porque lo vamos a crear a nombre de persona determinada. Para su circulación lo vamos a endosar y lo vamos a entregar. Entonces, ahí tenemos las características. Encontramos además que, les decía, están los elementos personales o intersubjetivos. Tenemos al vendedor. ¿Por qué el vendedor? Porque es la persona libradora de la factura cambiaria. ¿Por qué? Porque está siendo otorgante en el contrato de compraventa mercantil al crédito. Es la persona que se obliga a entregar la prestación, que es la mercadería al crédito, o el servicio que va a prestar al crédito. Y por el otro lado está el comprador, que es la persona que a cambio de recibir la prestación va a entregar un precio en dinero, que es la contraprestación. Y entonces ahí tenemos los elementos personales. Pero luego por el otro lado, como la factura cambiaria es un título de crédito de aceptación obligatoria, entonces tenemos que el comprador, al recibir la factura cambiaria para su aceptación, además de comprador, se convierte en el aceptante. Les repito, porque la factura cambiaria es un título de crédito de aceptación obligatoria. Encontramos entonces que está el vendedor, o sea, el librador o creador, está el comprador y o aceptante, y está
el tenedor está el beneficiario al final, porque puede ser que una factura cambiaria aceptada sea devuelta y finalmente entre en circulación, porque el vendedor la va a negociar a través de los endosos. Entonces tenemos ahí que hay un beneficiario, hay un tenedor que no es ni el vendedor ni el comprador, o puede ser el vendedor. Entonces ahí tenemos los elementos personales, pero igualmente puede haber endoso. Y si hay endoso, hay endosante y hay endosatario. Lo que no hay en estos títulos de crédito es aval, porque el avalista solo aparece, o sea, la institución, la figura del aval, solo aparece en los títulos representativos de dinero, pero endoso sí puede haber para la circulación. Entonces, encontramos que ahí tenemos los elementos personales o intersubjetivos. Encontramos que puede haber ese endoso, sí, puede haber el endoso. Encontramos a su vez que es importante advertir que es de aceptación obligatoria. Para que haya aceptación obligatoria, pues obviamente primero se deben de cumplir todos los requisitos que la ley establece. Ya vimos que hay requisitos generales y requisitos especiales, y si hubiere amortizaciones, pues hay otros requisitos especiales. Entonces tenemos 5 y 4, 9 y 3, 12. Encontramos en todos esos requisitos la completud, la formalidad. Creamos de acuerdo a esos requisitos la factura cambiaria. La factura cambiaria puede crearse en el momento en que el vendedor le hace entrega de las mercaderías al comprador. Ahí puede aceptarla el comprador y devolvérsela al vendedor, y asunto arreglado, ya empieza a correr el plazo para su vencimiento. En el caso que no fuera entregada la factura cambiaria, cuando se entrega la mercadería por parte del vendedor al comprador, entonces se puede hacer posteriormente. Y para eso, tanto el vendedor tiene plazo para crear la factura y luego enviársela al comprador, como el comprador tiene un plazo para aceptarla y enviarla de vuelta al vendedor. Y entonces ahí se cumple la entrega, la creación, la entrega y la aceptación, luego la devolución de la factura cambiaria entre vendedor y comprador. Al recibir la factura cambiaria, como es de obligación aceptarla, entonces la acepta el comprador y la devuelve al vendedor. Puede en un momento determinado no aceptar la factura cambiaria el comprador con causa justificada. La respuesta es sí. Encontramos que si la mercadería está averiada, si la mercadería no está completa, si no se cumplen los pactos del contrato en el envío de la mercadería, si la factura cambiaria no cumpliere con los requisitos que la ley establece para hacerla válida y eficaz, esas son causales por las que el comprador puede con justa causa no aceptarla. A diferencia de que si sin justa causa no la acepta, entonces la factura es susceptible de protesto por falta de aceptación. Encontramos entonces los plazos de la factura cambiaria. Alguien que por favor nos encuentre el plazo que tiene el vendedor para su creación y envío al comprador de la factura cambiaria.
y que nos lo diga dónde lo tenemos para nosotros buscarlo y encontrarlo. Sí, Jocelyn. $596, envío. Léalo, por favor. Con gusto, licenciada. Gracias. Dice, establece, artículo 596, envío. Envío, la factura cambiaria podrá ser enviada por el vendedor al comprador directamente o por intermedio de banco o de tercera persona. De utilizarse intermediarios, estos deberán presentar la factura al comprador para su aceptación y devolverla una vez firmada por este o conservarla en su poder hasta el momento de la presentación para el pago según las instrucciones que reciban del vendedor. Si la factura no acompañase las mercaderías o documentos representativos de estos, deberá ser enviada por el vendedor en un término no mayor de 3 días al de su libramiento, que nunca podrá exceder en 48 horas al de la entrega o despacho de las mercaderías, cualquiera de las dos que sea primero. Muy bien. Edgar, por favor, entonces, ¿cuál es el plazo que tiene el vendedor para crearla y cuál es el plazo que tiene el vendedor para enviar esa factura cambiaria al comprador? Para crearla tiene 48 horas y para enviarla tiene 3 días, licenciada. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos ahí el plazo de creación y el plazo de envío por parte del vendedor al comprador de la factura cambiaria. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese plazo que nos dijo por ahí Lucía de aceptación por parte del comprador? Porque ya Edgar envió la factura, entonces ahora el comprador la acepta y se la devuelve al vendedor ya aceptada. ¿Cuáles son esos plazos? ¿Está por ahí, Freddy? Sí, la norma indica que debe ser en el momento de la presentación para el pago, dice, ahí ya. Freddy, ahí no estamos. Vaya donde nos dijo Lucía. Pues sí, la compañera leyó el artículo 596 en tema de envío. Pero como ahora ya estamos, eso es para el vendedor, pero ahora ya estamos con el comprador. Ok, aquí dice envío por correo. El vendedor envíase la factura cambiaria por correo, deberá hacerlo por correo certificado con aviso de recepción, el cual se indicará. Y aquí tengo mis anotaciones, 48 horas para crear la factura, entonces para enviarla. ¿Quién crea la factura y quién la envía, Freddy? La crea el vendedor y la envía el vendedor. Ah, muy bien, usted está ubicado, ya vio. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué plazo tiene el comprador, como ya la recibió y ya la aceptó, para devolvérsela al vendedor? Según el artículo 596, 5 días. El mes numeral. A ver, ahí lo quiere ayudar Kimberly. Bueno, de acuerdo. Sí, Kimberly. Buenas noches, Lida. Según yo estoy leyendo mi código, es el artículo 599 que habla de plazos de devolución. Déjenos que la veamos. Lida, es que no puedo encender mi cámara bueno. porque mi compu no la tiene, güey. Muy bien, entonces, ¿qué plazos son? ¿Leo el artículo? Sí, por favor. Muy bien. 599 plazos de devolución. El comprador deberá devolver al vendedor la factura cambiaria debidamente aceptada, 1, dentro de un plazo de 5 días a contar de la fecha de su recibo, si la operación se ejecuta en la misma plaza. 2, dentro de un término de 15 días a contar de la fecha de su recibo, si la operación se ejecuta en diferente plaza.
Ajá, muy bien. Entonces ahí tenemos. La misma plaza se refiere al mismo lugar. Si el comprador y el vendedor están en el mismo lugar, en el mismo mercado, digamos, en la misma ciudad, en el mismo departamento, en el mismo municipio, entonces tiene el comprador 5 días para devolver aceptada la factura cambiaria al vendedor. Si estuvieran en diferente lugar, entonces estaría teniendo el comprador 15 días, ¿verdad? A partir de haberla recibido, ¿verdad? Para hacerle efectivo el envío ya aceptada de la factura cambiaria al vendedor. Entonces ahí estamos. Finalmente tenemos ¿qué pasa si la factura cambiaria no es atendida? Es decir, no se cumple, el comprador la recibe y resulta ser que la acepta, pero luego ya no cumple. Ah, bueno, entonces hay que protestarla. Miren, el protesto aparece en todos lados. Entonces, ¿qué plazo tenemos para aceptarla y cuál es el fundamento legal? ¿Quién nos dice? Según el artículo 602, dice, por falta de aceptación, 2 días tenemos. Muy bien. Tenemos 2 días hábiles, inhábiles, ¿o qué? No hay ahí. Solo 2 Sí, sí, días. sí, son hábiles. Ah, son hábiles. No es lo mismo decir solo los 2 días a decir 2 días hábiles, ¿verdad? Porque si decimos 2 días puede ser calendario, entonces no importa los fines de semana, los asuetos y todo. En cambio, si la ley establece que el protesto por falta de aceptación va a realizarse dentro de los 2 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo, ¿verdad? ¿A qué plazo se refiere? Al plazo que nos estaban diciendo ustedes de el envío, la aceptación y envío por parte del comprador al vendedor. Vencido el plazo de los 5 días o vencido el plazo de los 15 días, según fuera el caso concreto, entonces el vendedor ya está en posibilidad de protestar la factura cambiaria si no hay cumplimiento por parte del comprador, ¿verdad? Vencido ese plazo, 2 días hábiles para protestarla. Vamos a suponer que el plazo venció viernes. Ah, bueno, entonces contamos el plazo para el protesto lunes y martes, ¿verdad? Pero fuera del caso, hoy estamos, vamos a suponer que hoy fuera miércoles y entonces venció el lunes. Ah, bueno, entonces martes, miércoles. Sería hoy, si fuera el caso, que hoy fuera miércoles, ¿verdad? No es que yo esté desubicada, solo es el ejemplo. Entonces, vencería hoy. O si ustedes quieren algo más real, resulta ser que el lunes, ¿verdad? Venció el plazo, ¿verdad? Entonces, tenemos martes y miércoles. ¿Cuándo vencería? Mañana. Así tienen que aprender ustedes el protesto. Y una vez protestada, entonces ya nos vamos a la acción cambiaria. Ya les dije anteriormente, puede ser en la vía directa, puede ser en la vía de regreso. ¿Cuál es el trámite? A través del juicio ejecutivo. Tenemos en el caso de la acción cambiaria en vía directa, vía de regreso, el juicio ejecutivo están 615, 630 del Código de Comercio, o ya el trámite procesal puramente lo tenemos del 327 en adelante del Código Procesal Civil y Mercantil. Ustedes ya ganaron su Procesal Civil 2, ¿verdad? Entonces ahí está, 1 y 2. Y con eso estaríamos terminando la factura cambiaria. Ahora, por favor, ubíquense en el conocimiento de embarque y carta de porte. Y me dicen, ¿ahí tenemos un título de crédito o tenemos 2? Porque voy a ir hablando de 2 indistintamente. Si son 2. Ahora Son sí. 2,
Sí, es uno, solo de uno. ¿En dónde lo ubicamos? Cuéntenme para que yo lo encuentre. 588. Muy bien, muy bien. Jocelyn tiene manejo de código, eso está muy bien. Es la banderada de la promoción, licenciada. De verdad. Ya vamos a ver para quitarle puntos en el final. Encontramos entonces en el capítulo 10, artículo 588. La pregunta es, en ese capítulo 10, ¿cuántos títulos de crédito encontramos? 2. 2. Muy bien, Edgar. Encontramos 2. Encontramos entonces que tenemos 2 títulos de crédito. El conocimiento de embarque y la carta de porte. Si nos vamos a referir, solo me voy un ratito porque tengo problemas de internet, de señal más que todo un poquito. Si estamos hablando del conocimiento de embarque, ¿cómo lo vamos a definir? Y encontramos entonces que tanto el conocimiento de embarque, aquí paran bien las antenitas porque vamos a hablar indistintamente del conocimiento de embarque y de la carta de porte. Entonces ustedes van a ir haciendo la división, porque ya ven que ahí está junto. El conocimiento de embarque, les decía, es entonces un título de crédito que incorpora un contrato de transporte marítimo. El contenido de las mercaderías en tránsito van a estar contenidas en ese contrato y se debe entender por ese contrato de transporte de mercaderías vía marítima, el contrato en virtud del cual esa sociedad naviera o ese operador marítimo o naviero se obliga ante el embarcador o cargador mediante un pago en dinero de un flete, que es la transportación, a trasladar mercaderías de un lugar a otro y entregarlas al consignatario o destinatario, tal cual esté contenido en el contrato de transporte marítimo. Entonces ahí estamos definiendo el conocimiento de embarque. Es decir, que el conocimiento de embarque es un título de crédito que incorpora un contrato de transporte de cosas vía marítima. ¿Por qué decimos un transporte de cosas? Porque el contrato de transporte se clasifica y puede ser un contrato de transporte de personas, Transmetro, Litegua, Fuente del Norte, Halcones, y les podría mencionar más, pero ustedes han de saber más que yo. Entonces, ahí tenemos transporte de personas. Miren, ahora podríamos hablar, por ejemplo, de un transporte de personas vía marítima. ¿Cómo se llaman esos buques turísticos? Digan. Cruceros. Los cruceros, Jocelyn, Lucía, muy bien, gracias. El crucero que salió de Argentina para Islas Canarias, por ejemplo, y que hoy tenemos y tienen todos ellos el gran problema del antivirus, ¿verdad? Ahí que media un contrato de transporte marítimo de personas. Pero a nosotros ahorita nos interesa el de cosas, ¿verdad? O el de mercaderías especialmente. Y entonces, habiendo definido el conocimiento de embarque, encontramos que su naturaleza jurídica va a estar en este título de crédito que es representativo de mercaderías. O sea, ¿se considera bien mueble? Sí. ¿Es su naturaleza esa? Sí. ¿Por qué? Porque es título de crédito. Pero además es un título de crédito representativo de mercaderías. Esa es otra parte de su naturaleza.
Encontramos igual que veíamos con la factura cambiaria y con los demás, que vamos a ver, la carta de porte también. Características. Es un título de posesión. Obviamente hay que tenerlo para hacer la transportación. ¿Por qué? Porque acredita la transportación de las mercaderías. ¿Quién solicitó el servicio de transportación? ¿Quién va a ser el transportador? ¿Quién va a ser el destinatario, beneficiario, etcétera, ¿verdad? Entonces es un título de posesión. Es un título de disposición. ¿Por qué es un título de disposición? Pues obviamente para que se dé la libre transportación, se debe de tener la libre disposición de las mercancías a través de ese conocimiento de embarque. Y finalmente es un título de tradición. Entonces lo podemos crear al portador y lo vamos a hacer circular de esa manera. La respuesta es sí. Encontramos a su vez que tenemos ahí ya ese conocimiento de embarque. Encontramos que hay requisitos que se deben de cumplir para hacer efectivo el cumplimiento de esas obligaciones de creación. Para crear este título de crédito, ya sea el conocimiento de embarque, ya sea la carta de porte, vamos a encontrar que necesitamos cumplir con los requisitos que la ley establece para poder crearlo. Y entonces tenemos que hay requisitos a cumplir que son generales. ¿Cuántos son? 5. Y hay requisitos especiales. Vayámonos al 589. Alguien que nos dé lectura al 589. Alguien puede leer la mitad y alguien más la otra mitad, porque son bastantes. Sí, Edgar, por favor. Ok, artículo 589, otros requisitos. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, la carta de porte o conocimiento de embarque deberá contener: 1. El nombre de carta de porte o conocimiento de embarque. 2. El nombre y el domicilio del transportador. 3. El nombre y el domicilio del cargador. 4. El nombre y el domicilio de la persona a cuya orden se expide o la indicación de ser el título al portador. 5. El número de orden que corresponda al título. 6. La descripción pormenorizada de las mercaderías que habrán de transportarse. 7. La indicación de los fletes y demás gastos del transporte, de las tarifas aplicables y la de haber sido pagados los fletes o ser estos por cobrar. 8. La mención de los lugares y fechas de salida y de destino. 9. La indicación del medio de transporte. 10. Si el transportista fuera por vehículo determinado, los datos necesarios para su identificación. 11. Las bases para determinar el monto de las responsabilidades del transportador en casos de pérdidas o averías. 12. Cualesquiera otras condiciones o pactos que acordaren los contratantes. Las cartas de porte y conocimiento de embarque para tráfico internacional se regirán por las leyes aduaneras. Muy bien, Edgar, gracias. Entonces, vean ustedes, tenemos ahí los 5 requisitos generales y 12 requisitos especiales. Además, como es conocimiento de carta de porte o conocimiento de embarque en tráfico internacional, porque puede haber tráfico nacional y tráfico internacional. Entonces, vamos a adicionar normativa aduanera. Entonces, leyes aduaneras. ¿Qué tenemos de leyes aduaneras? Tenemos el CAUCA, el RECAUCA, por ejemplo. Entonces, ahí ya tendríamos más requisitos. Y por el otro lado, por ahí voy, Freddy, también necesitamos, si por ejemplo,
fuera el caso en que vamos a entregar las mercaderías para su embarque en una fecha y va a embarcarse en otro momento, es decir, el contrato no obstante que recibe las mercaderías, las va a guardar por un tiempo determinado y luego va a embarcarse y el buque va a zarpar en una fecha diferente. Entonces ahí tenemos que cumplir con otros requisitos especiales. ¿Quién nos lee el 590? Por favor. Sí, Kevin. Artículo 590. Otros requisitos. Si mediare un lapso entre el recibo de las mercaderías y su embarque, el título deberá contener, además, 1. La mención de ser recibido para embarque. 2. La indicación del lugar donde habrán de guardarse las mercaderías mientras el embarque se realiza. Y 3. El plazo fijado para el embarque. Muy bien. Entonces estaríamos hablando de 5 requisitos generales que ustedes lo saben muy bien y luego 12 requisitos especiales. ¿Cuántos llevamos ahí? 17. Muy bien. Y luego, si fuera el caso de que se van a recibir las mercaderías y luego el buque va a zarpar en otra fecha, más adelante, ¿cuántos requisitos más tenemos que adicionar? 3 más. 3 más. Entonces, ¿cuántos llevamos? 20. En total, tendríamos 20 requisitos. Vean que el examen final no está muy fácil. Entonces, tenemos 20 requisitos. Es que miren tantos, si ustedes no quieren estudiar, ¿qué hago? Entonces, tenemos ahí los 5 generales, los 12 especiales y en el caso especialísimo de que llevamos las mercaderías y el buque zarpa en una fecha diferente de cuando nosotros entregamos las mercaderías, entonces ahí tenemos ya 20 requisitos. Entonces ahí tenemos quiénes son los que participan en el conocimiento de embarque o en la carta de porte. Pues tenemos al porteador o fletante. El porteador es el transportador o transportista, le llamamos nosotros, pero eso ya es popular, no es lo que la ley establece. Y luego tenemos el cargador, es decir, el operativo, el piloto que va a trasladar de un lugar a otro, o póngale en este caso el marino, el marinero que va a dirigir el buque de un lugar a otro. Y finalmente el consignatario destinatario, la persona final que recibe las mercaderías. Estamos ahí frente a elementos personales del conocimiento de embarque o en el caso de la carta de porte, ahí tenemos los elementos personales. Los requisitos ya nos dio el dolor de cabeza que tenemos aquí, si ustedes ven, 386 son 5 y 589 son 12. Pero si le sumamos los del 590, eso no va siempre. Por eso es que no está ahí. Entonces ya tenemos 20, como bien dijo Jocelyn. Entonces tienen para divertirse. ¿Cómo vamos a hacer circular? ¿Cómo se hacen circular estos conocimientos de embarque o estas cartas de porte? Se pueden crear, se pueden librar a la orden de persona determinada y en ese caso se van a hacer circular por endoso, creando al nombre de una persona determinada y con la entrega. O por la simple tradición, si se crean al portador, solo los vamos a entregar para su circulación. Y entonces ahí estamos teniendo el conocimiento de embarque. Ahí ven ustedes, estamos en la finalización del conocimiento de embarque. Pero si nosotros vemos el conocimiento de embarque, les decía, ¿por qué tiene
una relación directa con el contrato de transporte de cosas. ¿Por qué? Pues es título representativo de mercaderías, obviamente. Entonces, encontramos que tenemos ahí un título de crédito representativo de mercaderías y su relación directa con el contrato de transporte de cosas o mercaderías es porque el conocimiento de embarque, por ahí voy, Edgar, si todavía falta, me dice, porque el conocimiento de embarque, al igual que los demás títulos de crédito representativos de mercadería, se relacionan de manera directa con un contrato en particular, en este caso con el contrato de transporte de cosas, es porque el conocimiento de embarque tiene incorporado un contrato de transporte marítimo de mercaderías. Entonces, esa es su verdadera relación directa. Regreso un poquito. La factura cambiaria tiene relación directa con el contrato de compraventa mercantil al crédito. ¿Por qué? Porque la factura cambiaria tiene incorporado un contrato de compraventa mercantil al crédito. Si está incorporado en el título de crédito el contrato, obviamente la relación del título de crédito con el contrato es directa. Voy otra vez al conocimiento de embarque, que ya se los había dicho. ¿Qué contiene un conocimiento de embarque? Un contrato de compraventa, un contrato de transporte marítimo que contiene una carta de porte, un contrato de transporte de cosas vía terrestre, que contiene la carta de porte, un contrato de transporte de cosas vía aérea. Esa es la relación directa que tienen estos títulos de crédito, en el caso del conocimiento de embarque, con el contrato de transporte de cosas vía marítima o contrato de transporte marítimo, y la carta de porte tiene relación directa con el contrato de transporte de cosas vía terrestre o con el contrato de transporte vía aérea. Concluyo diciéndoles, en este caso, que la diferencia entre el conocimiento de embarque y la carta de porte es que el conocimiento de embarque contiene un contrato de transporte marítimo y la carta de porte es un título de crédito que incorpora el derecho a la entrega de mercaderías transportadas vía aérea o transportadas vía terrestre en el lugar de destino que se haya pactado en ese contrato de transporte, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos la diferencia entre el conocimiento de embarque y la carta de porte. ¿Qué pasa si el conocimiento de embarque o la carta de porte no son atendidos? Pues pasa que se va al ejercicio de la acción cambiaria y dependiendo si ha circulado o no el título de crédito de qué se trate, entonces vamos a ejercitar la acción cambiaria en la vía directa o en la vía de regreso. ¿Qué vamos a plantear entonces? Un juicio ejecutivo cambiario. ¿Y qué nos va a servir de base para eso? El título de crédito, la carta de porte o el conocimiento de embarque.
¿En dónde están los procedimientos a seguir para el trámite y el diligenciamiento, el planteamiento, el trámite y la resolución de ese ejercicio de la acción cambiaria a través del juicio ejecutivo? 327 en adelante del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso fue en el caso de que el conocimiento de embarque o la carta de porte no fueran atendidos, ¿verdad? Cuando decimos si no son atendidos, quiere decir que vencido el plazo no se cumple con la obligación incorporada en esos títulos de crédito por parte del obligado hacia el tenedor o beneficiario de ese título de crédito. Cuéntenme si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, y si no, nos vamos a estar quedando por aquí. Sí, Jocelyn. Quería que preguntara a todos menos Jocelyn. Es broma, Jocelyn. Perdón, dicta. No tenga pena. Cuénteme. Es que me da duda lo que escribí en el chat acerca de que como es un título representativo de mercaderías, aunque transporte personas, por ejemplo, el Litegua, va a ser un título que representa mercaderías, aunque sea personas las que lleva. No. Si nos vamos, ¿en dónde me dijeron que está el contrato de transporte? Para responderle bien su pregunta. Ahí díganme, pues, ¿dónde está? No sean ingratos. En el artículo 794. Ajá. Bueno, veamos que el contrato de transporte, por el contrato de transporte, el porteador, ya dijimos quién es el porteador, Jocelyn, se obliga por un precio en dinero a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías. Quiere decir personas o mercaderías ajenas que deberán ser entregadas al destinatario. Ahí estamos definiendo el contrato de transporte. Entonces, hay transporte de dos clases. ¿Cuáles son las clases de transporte en este caso? Dependiendo, se los formulo mejor, Edgar, disculpe. Dependiendo de a quién o qué se transporta, qué clases de transporte hay. En el caso de los contratos, ¿qué clases de contrato de transporte hay? Bueno, uno es transporte de personas, ahí están los pasajeros. Y dos, lo pueden anotar ahí en el 794, transporte de mercaderías. Y ahí ya tenemos las dos clases. Entonces, si hablamos de una carta de porte o un conocimiento de embarque, estamos hablando de mercaderías. Por eso dijimos que la carta de porte y el conocimiento de embarque son títulos de crédito representativos de mercaderías. ¿Qué le dan a usted, ya que mencionó? ¿Qué le dan a usted si usted se va a ir a todos los lugares que quiera de Oriente hasta Puerto Barrios? En Litegua, dijo usted. ¿Qué le dan a usted como comprobante de su pago de la transportación que van a hacer de Jocelyn de Guatemala a Puerto Barrios? Me dan un boleto de abordaje y mi factura. Le dan el boleto de embarque. Eso le dan. El boleto de embarque. Ah, bueno, o un boleto de abordaje, dijo usted, ¿verdad? Entonces, uno dice, por ejemplo, si fuera un transporte, ahí estamos en un transporte terrestre, ¿va? Si fuera un transporte aéreo, ¿qué decimos nosotros? El boleto de avión. ¿Y ahí qué hay?
un contrato de transporte. Pero esos dos son contratos de transporte de personas. Ahora que estamos viendo nosotros con más énfasis, eso lo vamos a ver más ampliamente o lo van a ver ustedes en Mercantil 3, porque ahí se ven contratos. Lo que pasa es que nosotros nos metemos a contratos porque si no, de otro modo no se entiende bien esto, ¿verdad? Es una dificultad para Mercantil 2, pero ustedes ya lo llevarán avanzado en Mercantil 3, reciban con quien reciban. Entonces, encontramos ahí, ya vieron, todo tiene sus ventajas. Entonces, encontramos ahí que tenemos transporte de personas, gracias Jocelyn, y por el otro lado tenemos transporte de, les agradezco a todos, pero me estoy dirigiendo a Jocelyn por su duda. Y tenemos transporte de cosas. Entonces, usted se va a enfocar en el conocimiento de embarque o la carta de porte cuando estemos hablando de títulos de crédito representativos de mercadería. Entonces, ¿qué van a transportar vía marítima, Jocelyn? Mercaderías o personas. Sí, pero en el caso del conocimiento de embarque, van a transportar mercaderías. ¿Cuáles? Las establecidas en las cláusulas contractuales de un contrato de transporte marítimo. ¿Qué se va a transportar amparado en una carta de porte? Otra vez, José. Mercaderías. Mercaderías. Vía terrestre, litegua, dijo usted, para personas. Pero se ha fijado que hay encomiendas en litegua. ¿Se ha fijado de eso? Sí, licenciada. Usted como que es de por allá, ¿verdad? O viaja mucho por allá por alguna razón. Entonces, esas encomiendas, ¿qué son? Cosas, ¿verdad? Mire, me llevan una máquina, unas ollas, un televisor. ¿Qué son esas cosas? Entonces, ¿cómo las está transportando? No. Edgar va a ver. ¿Qué está transportando ahí litegua? Cosas. Entonces, ¿qué va a utilizar? Carta de porte. Ya estamos. Muchas gracias, licenciada. Para servirle, espero que le haya quedado claro. Oye, si no me dice, no hay pena. Sí, Freddy, disculpe que ya no me dijo. Sí, solo es un comentario, licenciada, efectivamente en el ramo aduanero, ¿verdad? Que es donde es la práctica para estos documentos. Sí. El artículo 321 del Recauca reconoce la guía aérea también, pero nuestro código no lo reconoce. De hecho, el artículo 3 del mismo documento, del mismo cuerpo legal, están las definiciones de estos tres títulos. Solamente era para que los compañeros vean ese tema, que enriquezcan su conocimiento. Muchas gracias, Freddy. Tiene razón, es el sinónimo de la carta de porte. Y lo tiene adicional también, dependiendo las líneas aéreas. Sí, es correcto. Sí, tiene razón. Entonces, eso sería, jóvenes, ya no hay dudas, ya no hay preguntas. Yo les agradezco su tiempo y aún hay más, diría Raúl Velasco. Los que tengan inquietudes, dudas o inconvenientes con sus notas, por favor se quedan conmigo. Los demás, yo les deseo una muy bonita noche de descanso y que mañana estén ya al 100 para un nuevo día. Bendiciones para todos y siempre es muy grato trabajar con ustedes. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Que Dios me los bendiga, que estén bien y que Dios les provea todo lo que necesiten. Amén, gracias.
Amén, amén. Feliz noche. Que así sea. Feliz noche para todos los que nos dejan en este momento. Yo guardo en mi corazón todos esos corazones, oyen. Muchas gracias, muchas gracias. Todavía nos queda una clase, ahí les cuento. Raquel, ¿usted no tenía un inconveniente? Buenas noches, licenciada. Sí, Bueno, fíjese sí nos está yendo, ¿verdad? Solo déjenme que por ahí tengo un listado con ustedes.